Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la presencia de narcogenerales en el Ecuador ha despertado un sinnúmero de suspicacias debido a la falta de información. Pero la pregunta que todos se hacen es ¿hasta dónde se ha infiltrado el narcotráfico en el Estado ecuatoriano? Y vamos a analizar este tema con Santiago Basabe, politólogo, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Santiago, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola, buenos días, Lenny, buenos días con toda la audiencia, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Hace 10 años el doctor Francisco Huerta Montalvo, luego de participar en la comisión que investigó el ataque de Angostura, advirtió que el Ecuador estaba en camino de convertirse en una narcodemocracia. 10 años después, ¿ya lo somos? Yo creo que en algo de eso nos hallamos, ¿no? La declaración del embajador de los Estados Unidos es muy fuerte, pero me parece que desafortunadamente estamos viendo solo la parte superior, es decir, los narcogenerales. Los narcogenerales no están ahí solos. Si es que hay narcogenerales en la policía y en las Fuerzas Armadas, eso implica una cadena bastante extensa de otros oficiales importantes, oficiales superiores, los oficiales inferiores y también de tropa. Es decir, no hay que pensar que solamente los generales están implicados. Apenas la punta del ovillo, y si es que hay muchos que están implicados, como me parece es así, hay un problema estructural dentro de la policía, hay un problema estructural eventualmente dentro de las Fuerzas Armadas, y me parece que ese debería ser el debate, más allá de las figuras que ahora mismo se posicionan públicamente como generales que han sido retirados la visa. Ahora, hacemos referencia a lo que dijo hace 10 años Francisco Huerta, pero vámonos un poco más atrás. En el 2009, la entonces embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges, en un informe que envió al Departamento de Estado y que fue divulgado por Wikileaks, informaba que el comandante de la policía de ese entonces, Jaime Hurtado, usaba, textualmente señaló lo siguiente, su poder para extorsionar, acumular dinero, propiedades, facilitar el tráfico de personas y obstruir investigaciones contra compañeros corruptos. El informe se hizo público en el 2011. El presidente de ese entonces, Rafael Correa, la expulsó a la embajadora del país. Por cierto, Hurtado se encargó de desmantelar la unidad de investigaciones especiales que capturó a los hermanos Ostaiza, quienes aportaron para la primera campaña presidencial de Alianza País. Estos son datos. Y yo le pregunto a usted, Santiago, ¿son una simple coincidencia? No, no son coincidencias. Lo llamativo en el país es que tengamos que reaccionar ante estos temas cuando es una persona que viene de afuera, un embajador el que lo señala. Pero en el país ha habido señalizaciones muy fuertes de hace mucho tiempo. Tú mencionaste una, la de Francisco Huerta Montalvo, pero yo a eso te agrego otras. El coronel Pazmiño ha hecho permanentemente referencia a este tema desde el campo militar. Arturo Torres lo ha hecho desde el periodismo de investigación, Freddy Rivera, Daniel Pontón, varios investigadores desde el campo académico, pero ahí no hay mayor interés ni mayor apertura. Pero cuando un embajador en unas declaraciones que además ojalá tengamos tiempo para mencionarla, también hay que analizarlas porque contienen un fuerte contenido político que tiene una relación, un tema diplomático de por medio, ahí estamos reaccionando e insisto, reaccionamos solamente contra los generales que tendrían una relación con esto y no contra instituciones que necesitan urgentemente una revisión interna profunda porque este es un problema estructural, no es un problema aislado, no es algo que se pueda decir, se saca a 4 o 5 generales y las cosas vuelven a su orden. De ninguna manera, eso es de engañarnos como país. Dejemos por un lado los señalamientos, las afirmaciones, las palabras y vamos a los hechos. 2018, un camión militar metió 1 tonelada de droga al aeropuerto de Manta. El capitán del ejército, Telmo Castro, era uno de los principales contactos del cartel de Sinaloa en el país. Cayó 2 veces preso, la segunda lo mataron. Es apenas 2 situaciones, 2 hechos reales, pero hay otros muchos donde policías y militares se han visto involucrados. Yo le quiero preguntar a usted, Santiago, como investigador, como académico, si ha habido una acción orgánica ante esta alerta o se los ha tratado simplemente como casos aislados. Como casos aislados, como coyuntura, como espacios que generan opinión en determinado momento y vuelven a su sitio inicial. No tenemos respuestas de la Fiscalía y del Poder Judicial respecto al caso que tú mencionas, por ejemplo. Hay toda una cadena, una estructura que no es solo policial ni militar, es con jueces, es fiscales, son abogados. Hay una especie de mafia enquistada que está organizada alrededor de todo esto y que circula permanentemente y que en el medio de los abogados se conocen, el Poder Judicial se
conoce, la policía también conoce, pero no existen acciones profundas y de fondo. Tú decías hace 10 años, Francisco Huerta hizo una declaración fundamental. Ojalá en 10 años en los que vienen no sigamos exactamente en lo mismo luego de que esta declaración, que además me parece una declaración excesivamente genérica, la del embajador, que le hace muchísimo daño a la policía y le hace muchísimo daño a las Fuerzas Armadas. Él debería ser mucho más puntual en sus críticas y me parece que el Estado ecuatoriano también ha reaccionado de forma excesivamente tibia ante una declaración tan fuerte, tan trascendental como la del embajador. La Fiscalía no se ha pronunciado y el Poder Judicial tampoco. Santiago, el embajador efectivamente no ha dado mayores datos de los casos a los que hacía referencia cuando habló de narcogenerales en una entrevista con un medio digital. El gobierno, en cambio, pone las manos al fuego y señala que los generales activos no tienen ninguna tacha, pero unas horas después, todos presentan su disponibilidad y se les inician investigaciones, exámenes especiales, auditorías. Dicen que para que no quede ninguna duda de su rectitud, pero hay quienes piensan otras cosas. Porque del ISPOL no se llevaron casi 700 millones de dólares sin la participación de generales. Entonces, le pregunto, ¿no se está corriendo un riesgo el gobierno del presidente Lasso al salir tan rápidamente en defensa de estos altos oficiales? Por supuesto que sí, me parece que es una actitud prematura que el gobierno asume. De ninguna manera el gobierno debió ser mucho más frontal en exigirle al embajador que dé los nombres exactamente, porque si no es mancillar el honor de muchos oficiales de brillante trayectoria que sí existen en la policía y que sí existen en las Fuerzas Armadas. Pero como he dicho, es una declaración muy pálida la del gobierno y la justicia abierta está ausente de toda esta discusión. Y como decía nuevamente al inicio, aquí no son solo los generales, aquí hay coroneles, capitanes, mayores, personal de tropa. Es una estructura enorme que además desborda las Fuerzas Armadas y que ha sido muchas veces señalada por muchos sectores del país, pero que nuevamente y desafortunadamente me parece tomamos conciencia de esto solo cuando hay una declaración de un funcionario internacional que se pone además en el filo, en esa difícil umbral entre lo que es la injerencia en los asuntos internos de un país y lo que son la posibilidad de emitir declaraciones por parte de una representación diplomática internacional. Ese me parece que es un tema también importante y nada se ha escuchado al respecto. Claro, y él está en todo su derecho de ponerse en el filo, pero ¿qué hacen las autoridades ecuatorianas? ¿Debería convocar a su criterio, Santiago, el canciller de la República, al embajador Fitzpatrick, para que dé nombres y comparta quizás los resultados de las investigaciones por las cuales se ha resuelto el retiro de las visas? Me parece que efectivamente esa es una actividad que le corresponde al canciller. Yo creo que ese es un tema de gobierno a gobierno y ahí el canciller debería tener una actitud distinta, un poco más proactiva, digámoslo así. La ministra de Gobierno ha reaccionado en alguna manera, pero me parece que no es suficiente. La Asamblea Nacional tampoco ha dicho nada sobre este tema, la Fiscalía mucho menos. Yo creo que el país debería tener una actitud distinta. Luego de las declaraciones de Leslie Alexander, hace muchos años, recordará la audiencia sobre la corrupción en las aduanas, nunca más tuvimos una representación diplomática que haga unas declaraciones tan fuertes, tan serias, sin dar nombres, dando generalidades y sobre todo generando un efecto que es muy peligroso, que es dañar o mancillar mucho más ya la credibilidad de las Fuerzas Armadas y de la policía, y me parece que eso no es justo con el país. Samantha Mora tiene también algunas preguntas para usted, Santiago. Adelante, Sami. Santiago, buenos días. La Embajada de Estados Unidos le retira visas a pilotos y tripulación de una aerolínea. Se captura en Quito a un extranjero vinculado con el cartel de Sinaloa, requerido por Estados Unidos. Y ahora se habla de narcogenerales. ¿Se debe pensar que existe alguna relación entre ellos? Pero por supuesto que sí, Samantha, buenos días, por supuesto que sí. Lo que hace los Estados Unidos a través de esas acciones es lo que está dentro de sus competencias, porque dentro de la soberanía de cada país está otorgar o no el permiso a través de la visa para el ingreso de ciudadanos extranjeros. Pero más allá de eso, que corresponde a los Estados Unidos en este caso, es una señal de alerta al sistema judicial ecuatoriano, sistema de inteligencia y sobre todo de contrainteligencia de la policía, que parecería ser que no existe en el país. Pero como decíamos antes, desafortunadamente son momentos coyunturales donde se discute, donde nos alarmamos, pero a la vuelta de la esquina tenemos un nuevo escándalo y estos temas que son fundamentales para el país, para la seguridad del país y para la convivencia democrática, siguen quedando de lado.
Periodistas desarrollan un trabajo de investigación y logran entrevistar a hombres armados, integrantes de organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico, llegan a las casas donde están desarrollando actividades de microtráfico, los miembros de las bandas muestran sus armas y la policía y las Fuerzas Armadas con equipos de inteligencia, con grupos especializados, no detectan y desarticulan esto. ¿Es posible? No es posible, no es posible. Ahí hay un contubernio efectivamente desde Fuerzas Armadas, desde Policía, no de todos los sectores desde luego. Pero yo quiero volver a insistir en eso. Tanto se ha minado la credibilidad interpares entre nosotros en el país que cuando tenemos este tipo de denuncias de gente del país que ha sido formada y que investiga desde diferentes sectores, la atención que se le presta es menor. Cuando es un embajador extranjero, en este caso el embajador de los Estados Unidos, ahí se encienden las alarmas, ahí reacciona el gobierno, ahí reacciona, aunque pálidamente, el Poder Judicial. Yo creo que necesitamos volver a confiar también en el trabajo de periodistas, de investigadores que han hecho trabajo muy serio en el país y que dan cuenta de un fenómeno que la declaración del embajador lo único que ha hecho es ratificarlo. Santiago, de país de paso, ahora somos un país distribuidor del narcotráfico. Así nos considera por lo menos el gobierno de Joe Biden. Para que eso suceda, tiene necesariamente que haber existido una flexibilización por parte del Estado encargado de evitar este tipo de actividades. Samantha, la policía actúa por disposición del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Gobierno es civil. Si el Ministerio de Gobierno o el ministro o la ministra de Gobierno da un tipo de direcciones para endurecer el control del narcotráfico, los resultados estarán en un sentido. Si es que hay más bien lo contrario, una posición mucho más laxa, los resultados están en otro sentido. Esto, insisto, no es un tema solamente de los generales, tiene que ver con la policía y tiene también que ver con el poder civil, que es el que maneja el Ministerio de Gobierno. ¿Cuáles han sido esas acciones en estos años y que han derivado en lo que ahora mismo tenemos al frente, ¿no? Que es este problema que ya me parece no es solo una cuestión epidérmica, sino es una cuestión profunda, estructural. Gracias por sus respuestas, Santiago. Lenin, tú continúas con la entrevista. Gracias, Samantha. Que la fuerza pública no está contaminada es, sin duda, una ilusión. Pasó en Colombia, pasó en México, pasa en Estados Unidos. Pero resulta que en Ecuador hay quienes piensan todavía que no, y llegan a poner incluso las manos en el fuego por ello. Si el narcotráfico penetra las fuerzas del orden, Santiago, ¿qué se hace? ¿Cómo se la combate? ¿Quién los investiga? ¿La policía investigando a la policía? Sí, es una cuestión complicada de hacer, pero yo creo que hay oficiales serios en la policía y oficiales serios y honestos en las Fuerzas Armadas y se pueden desarrollar investigaciones, pero lo que se necesita más allá de eso es una decisión política. Ese es el punto de partida, una decisión política para erradicar o para al menos amainar estos problemas enormes que tenemos en las fuerzas del orden. Y esa decisión política tiene que estar vinculada a un poder judicial que también tenga una decisión de ejercer control y de administrar justicia. Desafortunadamente me parece que en el país no ha existido hasta la fecha esa decisión política precisamente y hemos preferido mirar hacia otro lado y pensar, como tú bien dices, que en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas estos casos son excepcionales cuando me parece que cada vez son más frecuentes. A propósito de falta de decisiones políticas y siendo que la embajada norteamericana tiene sin duda información que el gobierno ecuatoriano no tiene en relación a la participación de altos mandos militares o policiales en actividades de carácter ilegal, ¿por qué cree usted, Santiago, que el canciller todavía no lo llama al embajador a que, no voy a decir a que rinda cuentas, pero sí a que comparta los datos, a que cuente las razones y poder así iniciar una investigación que es lo que le compete a las autoridades locales dentro de estas instituciones? Yo asumo que dentro de la Cancillería deben estar precisamente en este tema, debe ser un tema de discusión de estos días del canciller, una persona con amplísima experiencia en el campo internacional. Yo esperaría, el país espera que exista una reacción contundente desde la Cancillería sobre este tema. Está bien que los Estados Unidos puedan amparar su decisión en el hecho de que son problemas de seguridad internacional y son problemas que por tanto afectan al gobierno propio, es decir, al de los Estados Unidos, y en función de eso se haga la declaración. Pero más allá de eso, que también es discutible, está el punto de que es una declaración excesivamente abierta y eso me parece que no le hace bien al país, no le hace bien a las instituciones. Yo esperaría
insisto, que la Cancillería tenga una posición mucho más frontal, ya que el propio presidente de la República ha sido bastante pálido, bastante tímido en su reacción a la declaración del embajador norteamericano. Santiago Basabe, politólogo, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un placer siempre conversar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Saludos, Lenin.